costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, lunes 27 de enero del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espallana Anita. Para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buena, muy buena. ¿Cómo estamos, Coquín? Vamos a ver qué tenemos para Duarte. Un día para él nada más. Sí. La celebración insípida del Día de Duarte pasó desapercibido por la mayoría de las poblaciones y con poca actividad organizada por las autoridades. Al mismo tiempo, General dice que en República Dominicana hay 1 millón de haitianos. El mayor general Manuel Polanco Salvador dice hay en República Dominicana 1 millón de haitianos. ¿Tiene? Bueno, lo de un día para Duarte nada más. Es una opinión que sostenemos de que, al igual que pasa con el Día de la Madre y el Día del Padre, hay mucha gente que se pasa todo el año olvidado de su madre, olvidado de su padre, y entonces el día que está dedicado como una formalidad, entonces ese día van y hacen una especie de compensación precaria del olvido de todo el año. Eso pasa con Duarte. Hay instituciones, comenzando por el propio gobierno, y se acuerda de Duarte el día de Duarte, pero el resto del tiempo se la pasa actuando contra Duarte, contra su pensamiento, contra su causa, la causa de la independencia, sobre todo frente a Haití. Entonces, celebrar el día de Duarte con la declaración de quien fue jefe del ejército, jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Polanco Salvador, hoy inspector general de las Fuerzas Armadas, de que hay más de 1 millón de haitianos en la República Dominicana. Yo quería decirle que él debe saberlo porque él fue responsable de esa frontera. Y durante su gestión no vimos que se cesara la afluencia de haitianos a la República Dominicana. Y eso es una crítica que vale también para el secretario de las Fuerzas Armadas, el amigo del teniente general Soto Jiménez. Y hay que decir que esa cifra de 1 millón la aceptó Guy Alexander, el actual embajador, cuando fue embajador por primera vez, es decir, ya varios años atrás, más de 4 o 5 años, él admitió que había 1 millón de haitianos en la República Dominicana. De modo que esa cifra no puede haberse quedado congelada ahí. Tiene que haberse aumentado. Nuestra estimación es que debemos estar cerca de los 2 millones. Entonces, vivimos en una lucha permanente contra el proyecto de liquidación de la República. Y en estas circunstancias, y da pena decirlo, en el gobierno de Hipólito Mejía, con ese canciller que él puso ahí, la causa dominicana ha sufrido grandemente. Cuando él salió hace poco diciendo que estaba preocupado por el problema haitiano, nosotros le dijimos bienvenido al territorio dominicano, canciller, porque parecía como que usted era el canciller del lado haitiano. No solamente por la pasividad con que se veía el problema, sino porque además la propia Cancillería haitiana dijo que había sido la Cancillería dominicana la responsable de que en la visita que hizo ese señor que se llama Jean-Bertrand Aristide, enemigo de los dominicanos, al país, nuestra Cancillería fue la que permitió que esa visita se hiciera sin el protocolar homenaje a los padres de la patria, a Duarte, a Sánchez y a Mella, ahí donde está su tumba. Pero dijeron que eso no se había producido porque la Cancillería Dominicana no había incluido eso en la agenda de la visita de Jean-Bertrand Aristide. Sabemos que eso fue simplemente una concertación que se hizo para ponerle fácil la visita a Jean-Bertrand Aristide, que no quería hacerle ese homenaje
a Duarte, Sánchez y Jamello. Que por cierto, parece mentira, pero todavía existe. Aquí hay un trabajo que salió en la prensa del periódico Hoy, el día usted lo pone con una letra tan chiquita como para desafiarle a uno. Fue el propio domingo, ¿no? Sí, el domingo, el propio día de Duarte. Dice, mito patriótico o realidad histórica. Entonces por acá, en una columna dice realidad histórica y sale la opinión del presidente del Instituto Duartiano. Yo quiero decir que yo particularmente no me siento conforme con la actitud del Instituto Duartiano. El Instituto Duartiano se ha convertido en el resguardo de la documentación y un poco de, si se quiere, museografía de la vida de Duarte. Pero eso no es lo que necesita este país. Ese Instituto Duartiano debía estar en la primera fila, de frente a lo que es la liquidación de la nación dominicana. Y nosotros no hemos visto al Instituto Duartiano en esa actitud. Entonces, vale esta censura pública que la hacemos, que se la hemos hecho en privado. Las ideas de Duarte no pueden haber muerto con Duarte. Y ese es el compromiso que tenemos todos los dominicanos. Estoy seguro que tú querrás agregar algo a eso. Algunas cositas sí me salen en la mente, y una de ellas es el hecho de señalar que el Instituto Duartiano, a mi modo de apreciar, no hace la promoción que debe hacerse sobre la figura, la obra y el pensamiento del padre de la patria. Como bien señalaste, solamente se limita a esas dos funciones. Y la divulgación debería llegar al más apartado rincón de la República, muy fundamentalmente y con más énfasis en la frontera. Allá deberían ya estar designados en cada una de esas cabeceras de provincia, cuando menos, algunas entidades que se encarguen precisamente de vigilar y de promover la figura de Duarte y su ideario, y de los trinitarios, y de los padres de la patria en su conjunto. Esa es la labor que yo siempre aspiré y siempre creí que el Instituto Duartiano se iba a embarcar. Pero se ha limitado expresamente a los días del patricio hacer unos cuantos actos, organizar unas cuantas cosas y, como usted bien señaló, como tú bien dijiste, la documentación, la recopilación de algunas documentaciones que han ido apareciendo. Por cierto, que voy a ir allá al museo a ver si la carta que apareció de Duarte en los papeles de mi padre, que mi hermana Josefina y yo le donamos al Instituto Duartiano con la condición de que se expusiera, ¿no? Y con una notita diciendo que había sido una donación de la familia Espaillana Anita. Si es verdad que está ahí. Tengo que hacerlo porque en este país hay la costumbre de que los documentos de valor histórico van a pagar a archivos privados. No estamos diciendo que ese sea el caso del Instituto Duartiano, pero como pusimos esa condición, tengo que ir a ver, y eso se produjo hace ya varios años, y que es el mismo tiempo que tenemos que no visitamos el Museo de Duarte, porque eso es lo que es. Otro aspecto que quisiera señalar. Perdóname, no he terminado. Perdón. Es que sigue el debate, atizado por algunos círculos intelectuales, sobre si tiene más mérito Duarte que Sánchez y Mello. Y eso es lamentable. Que todavía estemos en eso y que le estemos disputando a Duarte la iniciativa. Nadie le puede quitar el valor de la acción y la contribución que hicieron Sánchez y Mella. Pero a Duarte hay que reconocerle que fue el ideólogo de la independencia nacional y de la nacionalidad dominicana. Pero hay disputas y este trabajo precisamente habla de eso. Y entonces hay historiadores que cada uno toma posición y entonces
todo ese debate lo que hace es restarle estatura a los tres. Eso es algo que debería precisamente la Academia de la Historia, con mucha, digamos, con la propiedad que necesita en un tema tan delicado, establecer con toda claridad para fines de que los dominicanos así aprendamos nuestra historia, de dejar establecido cuál fue la contribución que cada uno de ellos hizo a esta causa que hoy estamos perdiendo por la incuria e incluso por la traición de malos dominicanos. ¿Tú decías? Quería señalar también que es motivo ya de alguna preocupación en los dominicanos, muchos me lo han señalado a mí personalmente, que han pasado 2 días de Duarte en lo que este gobierno está en el poder, que está en el poder a esta hora. En los actos que se han realizado para conmemorar el natalicio del insigne patriota, la figura del señor presidente ha estado ausente. Protocolariamente eso puede ser o no ser, pero para darle mucho mayor estatura, para elevarla mucho más en su condición de actos oficiales de reconocimiento de la patria, por lo que Juan Pablo Duarte hizo por la República Dominicana, que fue creada, la figura del presidente no debe faltar nunca, excepto en caso de fuerza mayor. Esa era nuestra otra señalamiento. Eso es muy propio, una crítica muy ajustada que nosotros compartimos. Definitivamente el presidente debía marcar el paso en el ejemplo a los dominicanos y sobre todo a las nuevas generaciones de que estamos preservando la nación dominicana. Vamos a seguir adelante. ¿Habrá guerra contra Irak? Se preguntan algunos. Estados Unidos acusa ahora a Saddam Hussein de tener vínculos con la red Al-Qaeda. Excúseme que le agregué la hora, sí, pero me parece un poco tardío a mi juicio. Y el rey de Jordania cree que el ataque a Irak es seguro. Bueno, mire, hay una situación de suspenso, porque está en este momento reunido el Consejo de Seguridad y se espera el informe que en el curso del día de hoy debe depositar la comisión de inspectores de esa entidad respecto de la tarea que se está realizando en Irak, de si hay o no hay amenaza de parte de Irak de tener la tenencia o la posibilidad de uso de armas nucleares o biológicas o químicas. Lo que sí está evidente, y es la percepción que tiene mucha gente, y ahí en esa línea se inscribe nada menos que el rey de Jordania, que da por seguro que Irak va a ser atacado. En uno de los trabajos analíticos hemos sacado muchas informaciones contradictorias en cierto punto. Por ejemplo, mire, ese dato que da ese reportaje de CNN, ahí dice, en una forma positiva, los Estados Unidos está en deseo de esperar por Irak. Y eso tiene nada menos que la fecha de ayer, enero 26. ¿Verdad? Pero eso no es lo que se ve en la prensa ni lo que se destaca en la participación de Powell en CNN, en la televisión. Ahí lo que se ve es una duda permanente del gobierno de los Estados Unidos sobre la voluntad de Irak de agredir o de no agredir a los Estados Unidos. Yo dije hace ya varias semanas atrás que todo esto me recordaba aquella situación un poco humorística, ¿no? Que yo relataba, que se comentaba en los círculos familiares de la época de mis abuelos, cuando las parejas tenían relaciones de compromiso de muchos años, que pasaban 10, 12 y 15 años de compromiso antes de casarse.
Pero había una pareja cuyo novio estaba loco por romper las relaciones, entonces se inventó un día aparecerse con un bastón a la cita con su novia, y cuando ella lo ve entrar, como es lógico, le preguntó: ¿y ese bastón? Y él le contestó: bastón dijiste, y se ofendido y se fue por ahí porque él lo que quería era romper con la novia. Bueno, así parece ser la relación de Estados Unidos frente a Irak y a las Naciones Unidas. En este momento está enfrentando la oposición de la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad. Sin embargo, el mismo secretario de Estado, Colin Powell, que ha mantenido, se le veía siempre como la voz moderada, ya ha sido arrastrado, parece que si no lo hace pierde la posición, ¿no? A la línea agresiva, donde se coloca a Estados Unidos por encima de las Naciones Unidas e incluso por encima de la comisión que envió Naciones Unidas, que debe tener fe pública. Es decir, esos señores que fueron a Irak son los que tienen que dar testimonio de si hay o no hay riesgo. Los inspectores, sí. Ellos no pueden estar haciendo un trabajo para que Estados Unidos esté por otro lado diciendo que no, que ellos tienen otra apreciación. Ya incluso se ha señalado por parte de Irak que esa comisión está infiltrada de espías de la CIA, lo cual era muy lógico esperar, ¿verdad? Pero eso es bueno, porque eso le da entonces más tranquilidad a los propios Estados Unidos de que lo que se está verificando y lo que dice la comisión es como es la realidad que se ha percatado allí. Pero no basta, porque todo está listo para ir a la agresión, porque ese era el plan inicial, esa agresión. Ahora, los costos de eso, por ejemplo, este otro artículo que yo saqué, y este señor que escribe aquí, es Thomas Friedman, no se caracteriza precisamente por su pensamiento liberal. Esta es la segunda parte de un artículo analítico que él hizo sobre la situación o problemas de Irak. ¿Y qué dice él aquí? Dice el señor Friedman que no se sabe qué es lo que se va a destapar ahí con la agresión a Irak, es decir, la supuesta remoción de Saddam Hussein. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos después de cumplir compromiso comercial. Pues volviendo al tema de Irak, que está sobre el tapete y es por su impacto en la situación mundial, merece que le dediquemos todo el tiempo necesario. Estábamos examinando este análisis hecho por un pensamiento conservador, como es el de Thomas Friedman en el New York Times. Y él decía: no se sabe lo que va a suceder después de esa intervención que persigue no tanto neutralizar a un país, como remover a un dirigente de ese país que se llama Saddam Hussein. Es decir, lo que se busca es sacar a Saddam Hussein del poder. Ese es el objetivo. ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, por la posición que Saddam Hussein ha tenido frente a los intereses petroleros. Recuerden que la guerra de tormenta del desierto se inició cuando Saddam Hussein decidió recuperar la soberanía de Irak sobre Kuwait, que había sido provincia de Irak y había sido segregada después de la Primera Guerra Mundial. El resultado de eso fue que él, después de decirle a la embajadora norteamericana cuáles eran sus intenciones y ella dar la callada por respuesta, al interpretar que no había objeción, se encontró con que sí, que Estados Unidos hizo causa común con los intereses que él iba a afectar. Él había prometido respetar los intereses norteamericanos, pero iba a sacar de Kuwait a los intereses británicos. Entonces Gran Bretaña es realmente la que está detrás de todo esto. Y en un programa en el que yo participé, en otro canal, preguntaba el entrevistador si la dinámica de este asunto salía de Estados Unidos y salía de Gran Bretaña. La verdad es que la pregunta es muy procedente, porque visto históricamente, todo parece como que es Gran Bretaña la que está arrastrando a Estados Unidos a un nuevo conflicto, como pasó con la tormenta del desierto.
Y por eso ese entusiasmo de solidaridad que se le ve a Blair, que no cuenta con la base de la sociedad británica, porque esa no es la situación, ¿no? Todo parece indicar que no hay cada día menos apoyo, igual que los Estados Unidos. Y eso se está dando también en Estados Unidos. O sea, la base social del presidente Bush para ir a la guerra ha ido disminuyendo. Y oigan esta otra, mire este titular, este es en el Washington Post. Dice aquí, en Gran Bretaña, la preocupación sobre la guerra ha derivado en un resentimiento sobre el poder de los Estados Unidos. Eso es lo que están pensando los británicos, los que están abajo sosteniendo la figura del señor Blair. Es decir, que cualquier día Blair se va a encontrar que está en el aire. Sí. Porque eso puede llevar a una crisis política interna en la Gran Bretaña que le cueste el cargo al señor Blair. Entonces, yo creo que también en España le pasaría lo mismo a Aznar. Está tratando de preservarse de ello y en los últimos acontecimientos está como más tranquilo. Está más tranquilo. Usted ve que lo menos agresivo y menos protagonismo, porque con la confrontación que ha tenido últimamente Estados Unidos con Europa ha sido de gran envergadura, sobre todo con Alemania y Francia. Y acuérdate que aquí, en la reunión de Bávaro, cuando los países latinoamericanos les reclamaron a los países europeos y pidieron el apoyo de los que estaban sentados ahí, que eran España y Portugal, para que quitaran las protecciones que estaban impidiendo las exportaciones latinoamericanas a Europa, tanto España como Portugal dijeron que ellas eran solidarias con la Unión Europea y que no podían hacer eso. Entonces hay que suponer que en este momento ellos tienen que estar también tomando una actitud semejante a la vista de la posición de Francia y Alemania. Se espera que correspondan con la Unión Europea. No, y sobre todo porque cada vez que se habla de una guerra con Irak, en España se producen unas manifestaciones multitudinarias en contra. ¿Verdad? Ahora resulta que el señor Blair tiene la misma situación en Gran Bretaña. Y además ahora mismo con la cita de Davos. Es que la reacción hubo que dar muchos palos también, tirar muchos gases. En ese aspecto, además del contenido de la misma conferencia. Se está repitiendo lo de Seattle. Recuerden que cuando se convocó la conferencia de Seattle en el estado de Washington, en los Estados Unidos, la ciudad tuvo que ser declarada en estado de sitio para que el presidente Clinton pudiera visitar el cónclave. Porque los norteamericanos estaban tirados en la calle, se habían apoderado de las calles de Seattle y allí no se podía llegar al sitio donde se estaba reunido el cónclave de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, adentro había otra insurrección, la de los países en desarrollo, en contra de la opresión del neoliberalismo. Pero eso mismo está pasando en Davos ahora mismo. Es decir, en las calles hay protestas, pero adentro igual. Lo cual está indicando que estamos en el umbral de transformaciones profundas de la actual situación, del status quo actual, de lo que se llama la economía y el orden social e incluso de la jerarquía de las potencias, ¿no? Absolutamente. Ahora mismo también, conjuntamente con Davos, está la reunión social de São Paulo. Ese es el contrapelo. Pero el señor presidente de Brasil, Lula, no pudo asistir a esa precisamente porque dijo que no podía evadir su responsabilidad de estar en la otra para llevar la voz de los que se estaban reclamando en San Paulo. Sí. Y que reclamaban no solo las injusticias sociales y económicas del régimen neoliberal y del capitalismo salvaje, sino la agresión, en contra de la agresión a Irak. Es decir, que esto es un movimiento mundial. El que no lo entienda así es porque no lo quiere ver. Pero... Después, mire esta declaración que hace Irak. Dice, detener la guerra ya no depende de nosotros. Eso es verdad. Ya nosotros hemos hecho todo lo que se nos pidió que hiciéramos, ¿verdad? Y aquí se ven unas maniobras
ahí ya en la frontera, no muy cerca, porque... Kuwait. Sí, en Kuwait. Aquí hay una ampliación de la fotografía donde se ven los soldados, porque en definitiva esos son los que van a pagar con su vida esta aventura. Acuérdense que de la tormenta del desierto surgió un misterio, que fue una cantidad de soldados que salieron enfermos. No se sabía por qué, pero llegaron a sus casas y contagiaron a su familia. Y en una película que nosotros vimos, porque se alquilaba, la respuesta que se le daba ahí por testimonio de soldados médicos es que había habido contaminación bacteriológica y que esas armas solo podían estar en manos de Saddam Hussein porque le habían sido vendidas por los propios Estados Unidos. Y nosotros le hemos traído aquí también el testimonio que ha salido en la prensa de los Estados Unidos de que Estados Unidos le vendió armas a Irak para que los usara contra Irán cuando Saddam Hussein era aliado de los Estados Unidos. Entonces ahí hay cosas que vamos a tratar de desentrañar leyendo los libros que trajimos de Tampa. Estamos leyendo dos al mismo tiempo y por eso estamos avanzando poco. Oye, pero uno se me confunde cuando veo los libros. Uno es de los franceses, ¿verdad? Ese es el que dice la historia oculta. El otro es el de Bob Woodward, que da la tónica visible de la interioridad de la política norteamericana. Pero ambos son interesantes. Pero lo cierto es que la cosa es complicada, porque hay otro libro anterior que les habíamos mostrado a ustedes que denuncia que la familia Bush fue socia de negocios de la familia Bin Laden y que siendo socios, el padre de la familia Bin Laden pereció en un accidente volando su avión en territorio norteamericano, un jet. Se precipitó a tierra y asumió entonces el liderazgo de la familia el hermano mayor. Y resulta que el hermano mayor pereció en semejantes condiciones a su padre. ¿Otro accidente? Volando también en suelo norteamericano, otro jet particular, es decir, no son vuelos comerciales. Vuelos privados, sí. Entonces, estas son situaciones que como trasfondo comienzan a nublar estas cosas que tal y como se ponen desde el punto de vista ya de política, en fin, para fines de difusión y consumo de la opinión pública nacional de Estados Unidos e internacional. Pero cuando uno comienza a ver todas esas cosas, uno dice, pero ¿cómo esta gente eran asociados? ¿Y por qué son enemigos ahora? Y además Bin Laden fue una pieza fundamental en la lucha contra los rusos en Afganistán. Entonces era un ídolo. Y entonces se le daban todas las herramientas de lucha, todas. Y de negocios, a la familia y a él. Bueno, los negocios de la familia Bin Laden estaban nutridos de que son sauditas. Y a Osama Bin Laden, el rey saudí, Fahd, le quitó la nacionalidad saudita, precisamente porque la posición que había adoptado ya era se constituye en un problema para el reino saudita. Pero eso no ha bastado para que no surja en Estados Unidos un sector de intereses o de opinión que quiere que se declare Arabia Saudita enemiga de los Estados Unidos. Entonces todo eso estaba apuntando a un conflicto de tipo petrolero que definitivamente, miren, en este momento la situación de los Estados Unidos, la economía de los Estados Unidos está paralizada. Las informaciones que nosotros hemos sacado de la situación interna en los Estados Unidos son sencillamente alarmantes, porque lo único que se movía era la parte bursátil, especulativa, y sin embargo, de economía. Eso está. Miren cómo están las ventas
vertiginosamente. Las ventas se han reducido de tal manera que mira el título de ese artículo. Un sentimiento de preocupación, ¿verdad? De profunda preocupación en las ventas, son las cajas registradoras, o sea, en las ventas de las tiendas. Mire este otro titular. Las incertidumbres de la guerra pesan sobre la economía. Es decir, que la economía no despega porque como se está esperando una guerra, ¿cómo va a despegar la economía? Pero así usted va buscando todos los titulares, y esta es la prensa norteamericana, y usted lo que se encuentra es que todo está detenido. Bueno, ya le habíamos pronosticado al gobierno del actual Bush que podía seguir los pasos de su padre, que cuando libró la guerra de tormenta del desierto, terminó con un índice de popularidad tan alto que ninguno de los candidatos visibles del Partido Demócrata se atrevió a ir contra él en su intento de reelección. Y apareció un anónimo, Bill Clinton, que venía de un estadito por allá que se llama Arkansas, y retó entonces a Bush y le ganó las elecciones. Le quitó la faja. Y se la ganó porque la economía derrotó a Bush padre. Y ahora la situación que hay, que imperante económica en los Estados Unidos, es mucho más grave que la que había cuando Bush. Y eso no es cuestión de percepción, es cuestión de números. Ahí están reflejados todos los indicadores, en la misma bolsa está dando una tendencia de que un día hace un respirito de un par de puntos y de inmediato vuelve otra vez a su tendencia descendente. Pero ese respirito no es con el dinero de las familias norteamericanas que se han retirado del negocio bursátil después del escándalo de la Enron y de la Arthur Andersen. Porque ese es el problema. Han quebrado la confianza en el sistema de la especulación bursátil. ¿Por qué? Porque si usted no puede confiar en los números que han sido refrendados por las auditoras que antes tenían reputación de ser prácticamente notarios públicos en la economía, es decir, estos numeritos que ha presentado esta empresa son ciertos porque nosotros los hemos examinado y los certificamos, entonces la gente se llevaba de eso. Y resulta que la Arthur Andersen le estaba refrendando todas sus trampas a la Enron. Y a partir de ahí han comenzado, ha sido una fila, ¿no? ¿Por qué? Porque están bajo investigación todas, no solamente las empresas que cotizan en la bolsa, sino las empresas auditoras de los Estados Unidos. Las prácticas contables eran generalizadas. Ellos habían adoptado unos sistemas ahí que lo estaban poniendo en ejecución en todas las corporaciones. Roger, yo tengo la impresión de que esa investigación la están llevando despacio. Tratando de retrasar la muerte del sistema bursátil. Porque cuando salga a relucir, como es muy posible, que si no la totalidad, la mayoría de las empresas auditoras estaban haciendo lo mismo que la Arthur Andersen, eso va a poner en cuestionamiento todas las operaciones de todas las empresas que cotizan en la bolsa. Y no hay forma de convencer a nadie que se vaya a jugar su dinero de sus ahorros en un sistema ya amañado y que se ha puesto en evidencia. Entonces eso ha sido un golpe más fuerte para la economía de los Estados Unidos que los propios atentados terroristas del 11 de septiembre. Entonces ahora se intenta esta guerra insensata que va a producir un descalabro primero en los precios del petróleo, pero eso se va a trasladar a la economía mundial. Y definitivamente el pronóstico del jeque Yamani, que fue ministro de Petróleo y Energía de Arabia Saudita durante muchas décadas y artífice de la alianza con los Estados Unidos, no va a llegar a $100, porque lo que dijo Yamani fue una advertencia a los Estados Unidos. Mire, si ustedes tratan de ir a la guerra con Irak para apoderarse del petróleo de Irak, Saddam Hussein va a destruir la riqueza petrolera de Irak antes de que ustedes le puedan poner la mano a eso.
Y eso le está diciendo, ustedes van a ir por lana y van a salir tranquilados porque no van a obtener nada y el resultado va a ser desastroso. Entonces yo no sé, estos artículos, sobre todo los del señor Friedman, que como ya hemos dicho, es una pluma conservadora, y le está diciendo a su propio, digamos, lado, porque entendemos que él está ubicado al lado a que correspondería a la línea del actual gobierno, le está diciendo, no sabemos lo que se va a destapar ahí. Dice, nos vamos a encontrar una Alemania árabe, dice el artículo, o nos vamos a encontrar una Yugoslavia árabe, queriendo decir que cuando Tito desapareció, que era el que mantenía unido todas esas etnias que constituían a Yugoslavia, lo que vino fue un desastre. Y eso no fue porque mataron a Tito, sino porque Tito se murió. Y imagínense ustedes si ahora van en el plan de matar a Saddam Hussein, hacerlo desaparecer, hacer que alguien atente contra él desde adentro. ¿Qué se va a desatar ahí entre tantas tribus, las del norte, los kurdos, los chiitas? No sé, hay como 3 o 4, no soy experto en eso, pero esa es la situación que uno puede detectar, ¿no? Bueno, y agregándole a esto, lo que se crearía en Irak vendría también, porque no crean, lo de Afganistán no se ha apagado. Eso está ahí. Ahí hay 10 diferentes tribus que están en una aparente armonía, en un equilibrio inestable, que en cualquier momento revienta, y que una situación como esa en Irak, como la que acabamos de señalar, vendría a contribuir precisamente con ello. Irán está en el medio de los dos. Entonces toda esa región va a tener una desestabilización absoluta. Y no hemos hablado de Palestina, de Israel. Que está el fuego prendido ahí mismo, pegadito a esa región. No, es que eso es realmente, y ahora mismo tienen elecciones los israelitas. Ojalá que el pueblo de Israel se sacuda de ese partido. Desgraciadamente no parece. No, porque parece que la amenaza de un radicalismo más de derecha puede mantener en el poder a Ariel Sharon. Cosas de la vida, ¿no? Así es. O sea, son contradicciones. Pero de todos modos, tenemos que decir que ojalá que se imponga la sensatez. Y el hecho de que la opinión pública norteamericana crecientemente está desertando del apoyo que originalmente le dio a las posiciones del presidente Bush, en el sentido de convertirse en una autoridad por encima de las Naciones Unidas y por encima del derecho internacional. Eso es un camino que va definitivamente a producir reacciones muy negativas y de pronósticos reservados a lo interno de los Estados Unidos. Ya hemos traído incluso artículos donde se expresa la preocupación legítima de algunos analistas norteamericanos de que ellos se han ido por encima de la ley y que una de las víctimas de la actual situación ha sido el Estado de Derecho. Bueno, junto con el Estado de Derecho también se ha ido el derecho de los ciudadanos. Los derechos civiles. Los derechos civiles. Y entonces también los defensores de los derechos civiles están exteriorizando también su protesta por la forma en que se ha ido produciendo esto. Pero salió el otro día algo muy simpático que no sé, probablemente no te lo comenté. Yo sé que no lo traje acá al programa. Y es que varios gobiernos de Estado y municipios habían tomado decisiones precisamente para pedir al gobierno de los Estados Unidos que en la lucha contra el terrorismo se respetaran los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos. Eso es cierto. Eso está demostrando que hay una profunda inquietud en los distintos segmentos de la población norteamericana del curso que están llevando los acontecimientos. Y esto, desde luego, apunta en la dirección de problemas muy serios
manera, vamos a esperar en el día, o sea, la declaratoria de guerra contra Irak. Detenido. Por la Españanita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada.